día de la... Dígame. Eso no, esa es parte de lo que se va a comentar. El último tema que vimos en martes ha sido el laboratorio. Ahí está la presentación. Creo que ha sido la presentación de la plataforma. La pueden checar de la plataforma y ahí pueden estudiar lo que acabamos de ver más. Todo lo que hicimos en clase. Eso va a ser el laboratorio. Bien. Una de las cosas que deben de considerar cuando ya estemos trabajando con el documento son los aspectos del documento como tal. Y yo les voy a hablar los aspectos de forma para que lo vayan considerando. O sea, no es solamente digitar el documento y mandarlo en un archivo de Word o en PDF, sino que también hay que darle formato específico. Primero, el tamaño de letra debe ser tamaño 12 y el tipo sería de vectorial. Ese es para el documento en general. Los títulos pueden llevar otro tamaño, pero de ahí el documento en general debe de ser tamaño 12. Sin sangría en los párrafos. Sin sangría en los párrafos, hay quienes que le agregan sangría en la primera línea de cada párrafo. La idea ahora sería que no le vayan a agregar sangría, sino que los párrafos estén pegados todos al margen izquierdo dentro de la aplicación. Adicional a eso, el interlineado debe de ser de unos 15 centímetros. O sea, revisen bien la parte del documento y agreguenle el interlineado de 1.5 a todo el documento. No solamente una parte, sino que a todo el documento debe llevar 1.5 de interlineado. Y el espacio entre párrafos, eso se lo especifican al documento. Cuando ustedes empiezan a crear, antes de empezar a digitar, pueden colocar el espacio entre párrafos a 12 puntos. ¿Okay? Hay un espacio entre párrafos que dice un espacio antes y un espacio después. Pueden distribuir los 6 y 6. 6 antes y 6 después para que tengan 12 puntos en total. Ese es el espacio entre párrafos. Adicional a eso, los márgenes justificados en el texto significa de que el texto debe de aparecer alineado tanto a la margen izquierda como a la margen derecha, debe aparecer requisito. No vayan a colocar unos párrafos que llegan tal vez a la mitad de la línea, sino que deben colocar los márgenes justificados. Yo creo que ya saben más o menos a qué se refiere con la parte de la justificación. Adicional a eso, el margen superior, de hecho, el inferior tiene que tener 2.5 de margen, que sea de 2.5 centímetros, y el margen izquierdo debe de tener 3 centímetros. ¿Okay? El margen izquierdo del documento debe tener 3 centímetros. El texto debe estar redactado en tercera persona. No le vayan a poner yo o nosotros en el documento. Si van a redactar el documento debe estar en tercera persona. Eso es parte de las reglas de redacción del documento. O sea, si van a hacer si van a crear un texto que diga vamos a implementar un sistema de registro de inventarios y productos para la empresa X, entonces dice que se va a implementar, tiene que ser en tercera persona, se va a implementar un sistema de registro de inventarios para la empresa X y Z. Ustedes deben de redactarlo siempre en tercera persona, no debe ser un yo, un tú, un él, yo, un tú o un nosotros dentro de la parte de la aplicación, sino que solamente debe ser tercera persona. Así que revísenlo bien antes de que lo vayan a entregar, la redacción del documento como tal. Adicional a eso, el documento debe ser tamaño carta, que aunque lo van a entregar en digital, pero revisen siempre el tamaño del documento. Hay algunas máquinas que por defecto tienen el tamaño A4. Entonces revisen lo que sea tamaño carta antes de empezar a redactar el documento, que sea en tamaño carta. El documento debe ser en Microsoft Word, no lo quiero en PDF, no quiero que lo conviertan porque como tengo que revisar todo eso que tenemos acá, toda la parte de los formatos, entonces me lo van a enviar en un archivo de Word. ¿Okay? Eso acuérdense, es un archivo de Word, no PDF, un archivo de Word, y en ese archivo de Word yo voy a revisar cada uno de los elementos que les acabo de mencionar. Los números
Que esos son números ordinales, ustedes los deben de colocar de esa manera, para que eso es básicamente como los números de los títulos, deben de estar en arábigo. ¿Okay? Los títulos deben de estar en negrita y minúscula, no subrayados, no me vayan a subrayar los títulos, ¿okay? Sino que deben de colocarlos normales. Y los números de página en la parte inferior derecha. El número de página debe ir abajo en la parte inferior derecha. Recuerden que la portada no lleva número, ¿okay? La portada no lleva número, así que no le vayan a colocar el número 1 a la portada, ni la parte del índice. Todo empieza a partir de la introducción. La introducción es la primera que tiene el número, o sea, a esa le van a colocar justamente en el índice. Y la otra cuestión es que el índice, ya hemos utilizado tablas dinámicas. Sí, entonces el índice lo tiene que hacer haciendo uso de tablas dinámicas, que sea lo más profesional posible. Hay que tomar en cuenta de dar los tiempos de los verbos según el documento. Por eso les decía, ustedes el documento lo van a redactar en ese momento, lo van a redactar en futuro. ¿Okay? Este documento lo van a redactar en futuro, porque ustedes no han hecho todavía el documento. O sea, por ejemplo, lo que les decía, se va a elaborar o se va a crear, no es se creó o estamos creando o se está creando, se va a crear un documento o un sistema para registro de inventarios, etcétera, etcétera. Entonces debe de estar elaborado en futuro, que es la propuesta que vamos a implementar en ese momento. Debe de estar en futuro. Cuando ya terminen el informe final, que lo van a hacer al final del periodo, ese lo van a hacer en el pasado. Bien. El contenido que va a tener el documento son estos que aparecen acá. Solamente le voy a pedir esto en los documentos, no lleva ninguna otra cosa más. Lógicamente aquí me hace falta arriba la portada, el índice y la introducción. Ustedes ya saben que de ley debe llevar un documento. Pero después de la introducción, la siguiente parte es la descripción, el alcance y limitaciones de la propuesta. Los alcances y limitaciones ahí se los voy a explicar de qué se trata, la justificación, los objetivos, tanto generales como específicos, y los anexos. Y para que puedan redactar todo eso que les acabo de mencionar, ustedes ya tienen que haber quedado claro con la empresa qué es lo que van a hacer. Deben tener claro en qué van a trabajar dentro de la empresa. ¿Okay? Así que deben de, como les dije la clase pasada, a esas alturas ya deben tener claro dónde van a trabajar, haberse comunicado con el dueño, encargado, que sea de la empresa, para poder decirle que ustedes están dispuestos a elaborar un sistema de cualquier tipo. Y lo más importante, recuérdense que el sistema no se lo van a entregar a finales de este ciclo, se lo van a entregar a finales del próximo ciclo. En este ciclo solamente vamos a hacer la parte de la documentación, la parte de la extracción de datos, requerimientos y otras cosas. Así que deben de estar claros en qué van a trabajar. En ese sentido, la primera parte, que sería la parte de la descripción, lo que ustedes tienen que hacer, su objetivo principal es identificar rápidamente el proyecto, pero es suficiente para tener una idea completa acerca de qué se trata. El proyecto debe de comenzar realizando una descripción amplia del proyecto, definiendo la idea central de lo que se pretende hacer. Eso es lo que ustedes deben de elaborar en la parte de la descripción. Dar una idea muy clara y generalizada de lo que el proyecto se trata, o de lo que se trata en este caso, lo que ustedes van a crear. Entonces tienen que digitar algunas cosas por ahí o investigar algunas cosas de la empresa que van a agregar. Es importante decir que tampoco conviene hacer una descripción excesiva, ya que a lo largo del proyecto se irá ofreciendo información complementaria. Como les digo, una descripción, no van a poner 10 páginas de descripción, a lo sumo una página, un máximo, de la información que van a trabajar, porque ya más adelante, conforme vamos agregando más información, se va a ir colocando otro
descripción del proyecto. ¿Qué es lo que debe de llevar? Algunas cosas que deben de colocar. Por ejemplo, los antecedentes. ¿Okay? Investiguen, para eso necesitan ir a la empresa. ¿Verdad? Para eso necesitan ir a la empresa, investiguen en la empresa, investiguen datos como por ejemplo cuándo fue fundada, cuántos empleados tiene, a qué se dedica la empresa, cuáles, si tienen por ejemplo una misión, se lo pueden agregar. Toda esa información va a ir en la parte de los antecedentes. Si la empresa ya cuenta con algún tipo de sistema, también se lo pueden agregar acá. O si el proceso que ustedes van a automatizar, en ese momento la empresa lo hace de manera manual o lleva algún archivo en Excel, etc. Toda esa información son la parte de los antecedentes que tienen que ver con la parte de la aplicación. Pero ustedes tienen que ir al lugar e investigar toda esa información. ¿Okay? Como les digo, probablemente algunas empresas no tengan muy clara esa información, pero ustedes pueden decir la empresa se encuentra ubicada sobre la, se me ocurre, la Avenida Independencia y 10ª Avenida Sur, por decirles algo, es un local de no sé cuántos, cuenta con tantos empleados, nació en el año de 1900 y algo, etcétera, etcétera. Toda esa información es antecedentes. La empresa se dedica a este rubro o hace venta y compra de productos de este rubro, etcétera. Todo eso son antecedentes. Que le colocan o le agregan, se va a elaborar un sistema que permita, por ejemplo, llevar el registro de control de inventarios, de citas o lo que sea. Debe de escribir también, la sesión debe de llevar implícito el nombre del proyecto, cómo le van a colocar ustedes al proyecto como tal, la idea central, lo que se pretende implementar y lo que hará el sistema de información. Vean que todo esto va en la descripción, en la parte de la descripción. Los antecedentes, implícito el nombre del proyecto, o sea, en alguna parte ustedes tienen que nombrar, tienen que mencionar cómo se llama el proyecto y la idea central de lo que se pretende realizar del sistema que ustedes van a implementar. Eso es parte de lo que debería de llevar, en ese caso, la realización del proyecto. En la segunda sección que dice los alcances y limitaciones, aquí en los alcances y limitaciones deben de encontrar esa información. Primero, los alcances definen los entregables del proyecto y el trabajo que se requiere para la ejecución de actividades que permiten la consecución del proyecto. Eso va a incluir en los alcances. ¿Qué cosas el proyecto va a hacer? ¿Qué cosas o qué problemas el proyecto va a resolver? Eso es lo que van a colocar en el alcance. ¿Okay? Y adicional a eso, le van a agregar lo que esté fuera del alcance. ¿Qué es lo que va a estar fuera del alcance? Deben especificar lo que
cosas, por ejemplo, llevan el papel y lápiz, que es lo que necesita automatizar, y eso tomen como referencia. Y en base a eso, se tiene que hacer una idea de lo que van a implementar. Ustedes deben incluir dentro del desarrollo a lo que está enfocado exclusivamente el sistema. Por ejemplo, identificar los principales y ahí le agregan lo que ustedes quieran colocar dentro de la aplicación. Establecer cuáles, etcétera, etcétera. Obtener el hardware necesario para, esos son los alcances. Digamos de que en el caso la empresa no tiene computadora como tal para poder implementar el sistema, dentro de los alcances debería de ser obtener en ese caso la computadora, el hardware necesario para poder implementar el sistema. En ese caso, ya sea que la empresa lo compre o ya sea que la empresa lo adquiera o ya lo tiene, eso debe de estar incluido dentro de los alcances y limitaciones que nosotros vamos a tener para la parte del sistema. En el caso del software, si es necesario adquirir licencias para la parte de la implementación del software, también debemos de especificarlo, tener software necesario para la implementación del sistema. Por ejemplo, si necesitan, en el caso de, si lo hacen en PHP, saben que necesitan Apache, saben que necesitan, puede ser Linux o puede ser Windows, saben que necesitan MySQL en este caso y necesitan instalado PHP. Entonces, todos esos componentes son parte del software necesario para que su aplicación funcione. Y por último, brindar soporte a la aplicación por tanto tiempo. Ustedes, aunque van a terminar el ciclo en junio del año 2027, ahí van a terminar el proyecto, o sea, ahí van a entregar el proyecto, significa que deben de considerar dentro de ese proceso un tiempo de soporte, porque ustedes lo van a dejar funcionando, ¿okay? Van a dejar funcionando el sistema, pero consideren, por ejemplo, dar soporte por unos 3 meses. Eso significa que dentro de los 3 meses siguientes, ustedes pueden llegar a la empresa y corregirle cualquier tipo de error que contenga. Pero eso consideren acá, brindar soporte al sistema por un periodo de 3 meses, por ejemplo, a partir de la fecha en que termine o quede instalado. Eso sí, ya cuando ustedes lo entreguen, estipulen la fecha en que finaliza el soporte, porque si no, también se va a hacer eterno. Le va a estar pidiendo que le ayuden y tal vez ya pasaron meses y meses o años y el sistema va a querer que le sigan dando soporte gratuito. Ya después de eso, pues es cuestión de cada quien y le quiere seguir dando soporte gratis. Pero de lo contrario, el sistema en cierto periodo de tiempo debe quedar instalado y darle soporte por cierto periodo de tiempo también. Que quede implementado y quede también funcionando, si lo queremos ver de esa manera. Que quede, digamos, con esa parte implementada. Bien, en la parte de las limitaciones, regularmente son todas aquellas situaciones o problemas en los cuales nos vamos a poder enfrentar en el transcurso del desarrollo de nuestro proyecto. En ese sentido, ustedes deben de colocar dentro del proyecto las limitaciones del mismo, deben de colocar información de lo que les mencionaba, qué cosas el proyecto no puede desarrollar, qué cosas no puede hacer, ¿okay? Qué cosas no puede implementar el proyecto. Eso lo van a colocar dentro de las limitaciones. Ejemplos, les mencionaba, si ese, por decirles algo, necesita que sea publicado en la nube, pero el cliente no tiene comprado hosting, pues una de las limitaciones va a ser que el sistema no puede ser implementado en la nube. Si por decirles algo necesita un servidor con ciertas características y el cliente no lo puede comprar, entonces también una de las limitaciones va a ser la parte del hardware. El hardware que el cliente no puede adquirir por precios altos de definición. Licencias, yo les decía que alguien podría decir que voy a usar Oracle como base de datos, pero si es necesario comprar la licencia de Oracle, hay que ponerlo también en las limitaciones para saber que si no se compra la licencia, el software va a dejar de funcionar en un momento dado, en un momento determinado. Entonces todo eso también debe de considerarlo dentro de la parte de las limitaciones del software, dentro de las limitaciones del sistema. Considerar cada uno de esos elementos que les acabo de mencionar.
Básicamente sería como contestar esas preguntas dentro de las limitaciones. La primera es el equipo informático. ¿Okay? ¿Ya hicieron su primera visita a la empresa o todavía no? Todavía no han hecho la visita a la empresa. ¿La empresa es grande o pequeña? No tengo idea. Es mediana, debería de tener equipo informático, como tal. Entonces, dentro de las preguntas que nos vamos a hacer en esa, si la empresa tiene, en ese caso, el equipo informático adecuado para poder hacer el proceso de implementación del sistema. Si no lo tiene, acuérdense que ustedes se lo tienen que recomendar, ustedes tienen que poner dentro de la descripción o dentro de la información de los requerimientos del sistema, qué tipo de información van a llegar, van a necesitar, qué tipo de equipo van a necesitar. La otra es la formación del usuario final. Tienen que preguntar quién va a usar el sistema. ¿Okay? ¿Quién es la persona que se va a encargar de introducir los datos y manipular cada una de las secciones que va a tener el sistema? Porque también debe de preguntarle si esa persona sabe utilizar una computadora. ¿Okay? ¿Por qué tienen que preguntar eso? Porque si no preguntan y el día de la instalación llega a capacitar a esa persona y no sabe, a usted le va a tocar enseñarle cómo usar la computadora. Y créanme que a veces es un proceso bastante difícil trabajar con personas que conocen un poco de informática. Entonces, para evitar ese proceso de que nosotros vayamos y expliquemos cómo debería de utilizar la computadora, preguntemos primero. Y si no tiene formación, pues entonces recomendemos, digámosle al dueño de la empresa que le recomendamos que la persona que vaya a utilizar el sistema final que reciba una capacitación del uso de la computadora. Algunas veces es el mismo dueño y el dueño, bueno, es difícil que alguien no use computadora. La mayoría de personas que al menos tienen conocimientos básicos de informática saben algunos software de la computadora, pero por si acaso deben de considerar esta parte, porque hay gente que a veces usa el mouse, no sé si saben, empiezan a mover el mouse por todas partes y no entienden cómo se desplaza de un lugar a otro. Así que para evitar eso, mejor hay que preguntar sobre esa parte. El ambiente de desarrollar el sistema de información. Aquí nos referimos a la plataforma que vamos a utilizar. Por eso les decía, hay empresas que le van a decir, mire, yo quiero ver el sistema desde internet. ¿Okay? Quiero estar en mi casa y quiero estar viendo lo que está sucediendo en el sistema. Si les llega a decir esa información, ustedes saben que la información debe de estar comunicada en la nube. Debe de ser la nube. Entonces, deben de priorizar o deben en este caso de consultar cuál es el ambiente del sistema desarrollado, o sea, en qué plataformas quieren que la aplicación se quiera desarrollar. Alguien le va a decir, por ejemplo, mire, yo también necesito verlo desde el teléfono. Necesito verlo desde la parte del teléfono. Entonces, si necesito verlo desde el teléfono, significa que la aplicación debería de ser responsive. ¿Okay? Debería de ser responsiva. Por lo tanto, debemos de considerar también eso al momento del desarrollo. ¿Okay? Alguien les podría decir, mire, yo necesito tener una aplicación nativa para poder ver esta aplicación. Eso significa de que ustedes deben de desarrollar aplicaciones para celular
junio del año 2027 vamos a entregar el proyecto. No antes ni después. De hecho, ustedes no pueden entregarlo después. Ustedes ya no pueden entregarlo después. Ustedes tienen que entregarlo antes de junio. Junio, digamos que es la semana de parciales. Ustedes tienen que entregarlo en el mes de finales de mayo, más o menos. En las últimas semanas de mayo, ustedes ya tienen que estar capacitando y entregando la aplicación. Así que en ese sentido tienen tiempo limitado. No significa de que pues llegamos junio y no hemos hecho, o el cliente no les quiso prestar información, llegado junio o llegado el otro ciclo, entonces ya estamos mal, que vamos a tener problemas para el proceso de entrega. Así que debemos de pensar en esa parte. Y la otra es limitaciones económicas. ¿La empresa donde van a trabajar es cercana o es de lejos? ¿Es cercana o es de algún lugar difícil cercano? No van a tener problemas claro, incluir, por ejemplo, problemas de transporte para llegar a las reuniones con la empresa. Entonces, pero la empresa sí podría tener algunas limitaciones económicas. ¿Cuánto cuesta un costo? ¿Cuánto creen que cuesta un costo? $1,000. No, acá. Con $1,000 compraría una infraestructura en la nube muy buena. El costing le cuesta alrededor de $3 o $4 mensuales. O sea que le cuesta como $60, $70 al año, más o menos. Eso significa de que el cliente podría optar por comprar un hosting para cuando ustedes vayan a alojar la aplicación al año, que va a costar alrededor de 40, bueno, más o menos $50, $70 al año por tener el hosting. Pero hay empresas que no tienen eso. Le van a decir, mire, no tengo para hosting, entonces ni modo lo vamos a tener que instalar de manera local. Esas son limitaciones económicas que se puedan presentar. La empresa probablemente no tenga dinero para pagar licencias que sean necesarias, entonces debemos de buscar alternativas a licencias de código abierto, ¿okay? Para evitar esos inconvenientes de que la empresa tenga que incurrir en gastos. Todas estas tienen que ser limitaciones económicas que se pueden encontrar y que ustedes pueden plantear en la parte de limitaciones. La empresa les va a decir, pregunten ustedes, cuando hagan la entrevista, pregunten ustedes hasta qué punto la empresa está dispuesta a invertir, si es necesario. Entonces, estén claros ustedes de que la empresa tiene la capacidad de poder hacer un proceso de inversión. Luego, después de los alcances y limitaciones, ustedes tienen que hacer la justificación del proyecto. ¿Okay? La justificación del proyecto debe de llevar, en ese caso debe de contestar a la pregunta, ¿para qué lo estamos realizando? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y quiénes son los beneficiarios de dicha investigación? Esas deben de ser las preguntas que deben de contestar con respecto a la parte de la justificación. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué lo estamos realizando? ¿Cuál es el objeto de estar realizando ese proyecto? ¿Quiénes son los beneficiarios? En ese caso hay dos beneficiarios directos. Uno es la empresa, porque ustedes le van a fabricar un software directamente para la empresa, y el otro beneficiario indirecto son ustedes mismos, porque ustedes se van a beneficiar para poder sacar un proyecto de la pandemia. Entonces, en alguna medida van a ser ustedes los beneficiarios y el dueño de la empresa. ¿Y quiénes son los
Java o en JavaScript o en Node.js o en Express.js o en lo que sea, usted debe utilizar como tecnologías en PHP, por ejemplo, se va a desarrollar esa aplicación para poder, en este caso, implementar el sistema de gestión de lo que sea. Y la otra es que especifiquen, eso debe decir quiénes van a ser los beneficiarios. Yo les dije, los beneficiarios son ustedes y la empresa directa. La empresa no va a pagar, porque no le vayan a cobrar. ¿Okay? La empresa no va a pagar. Así que ustedes están desarrollando este proyecto al beneficio de la empresa. Así que la empresa, el beneficio principal va a ser la adquisición del software de manera gratuita, si lo queremos ver de esa forma, de manera gratuita. Y aquí hay una justificación de ejemplo. Por ejemplo, dice investigación del segmento de mercado para los hoteles de playa. Y aquí aparece, vean, este es un ejemplo de una justificación de un proyecto. Investigación del segmento de mercado para los hoteles de playa. El por qué, esta es la parte de la justificación. El proyecto trata de la apertura de un hotel ecoturista con los servicios necesarios, sin lujos, cuidando el ecosistema, el ambiente y reciclando los servicios como agua, energía, etc. Ese es un ejemplo del por qué vamos a desarrollar el proyecto. ¿Okay? Ahí ustedes pueden tomar como ejemplo y a partir de esto desarrollar el porqué de su documento. El cómo, se harán encuestas a los visitantes de ese lugar y en los lugares donde se genera mayor turismo hacia el lugar donde estará el hotel. Ese es el cómo lo vamos a hacer. Ustedes, el cómo lo van a hacer es, se va a crear un sistema web o un sistema de escritorio en el lenguaje de programación tal que va a realizar esas y esas funciones. Ese es el cómo. Ustedes van a decir qué tecnologías van a implementar. Si quieren utilizar, yo les decía, JavaScript, o pueden utilizar PHP, o si les gustó Java, pueden utilizar Java. Si les gustó Python, pueden utilizar Python. O sea, lo que ustedes consideren como tecnologías que ya vieron. No vayan a utilizar tecnologías que no hemos visto en la carrera. Porque el objeto es utilizar tecnologías de las cuales hemos trabajado. Y la última, ¿quiénes son los beneficiarios? Estudios del área para ver qué tan factible es el proyecto, los costos iniciales y el tiempo de recuperación de acuerdo a las estadísticas y la proyección del negocio. Este es un ejemplo de una justificación de ese proyecto que mencioné en la parte de arriba. En base a ese ejemplo, ustedes pueden crear su propia justificación del proyecto con el cual están trabajando. Deben de verificar estos elementos de la parte de la justificación. Vean, que la justificación tenga dentro de sus elementos, lleve implícitos la importancia, la relevancia, la innovación, los beneficiarios y la utilidad social. ¿Okay? Esos son los elementos que deben de considerar dentro de la justificación. Para que yo lo pueda revisar, voy a revisar esta parte. Y esos componentes los contenga la justificación que ustedes van a redactar. ¿Cuál es la importancia del proyecto? ¿Cuál es la relevancia del proyecto? La innovación que me va a dar a la empresa. Ustedes van a estar trabajando con software. Entonces, básicamente, la innovación es la aplicación de un proyecto de software. A eso se refiere. Los beneficiarios y la utilidad social. ¿Cuál es la utilidad o el beneficio a la sociedad del proyecto que ustedes están elaborando? Esos son parte de los componentes que deberían de tener, en este caso, la justificación. Siempre, como les digo, redáctenla, completita, primero la justificación, léanla y si contestan las preguntas que mencionamos anteriormente y además de eso contienen esos elementos que acabo de mencionar acá, es porque la justificación es correcta. Pero si no, deben de volver a revisar y volverla a redactar hasta que le puedan llenar los componentes que acabo de mencionar. Bien,
Después de la justificación van a redactar los objetivos. Los objetivos básicamente tienen que responder a estas preguntas. Primero, responden qué se quiere lograr, ¿okay? dentro del proyecto, qué se quiere lograr. Es la meta con la cual voy a resolver los aspectos planteados por el problema. Entonces, ese es el objetivo o los objetivos que vamos a buscar. Generalmente, cuando creamos un documento se pone un objetivo general y se ponen varios objetivos específicos. Se van a plantear un objetivo general y a partir del objetivo general van a desglosar los objetivos específicos que van a tener para el desarrollo de la aplicación. Aquí dice que el objetivo general es la sumatoria de los objetivos específicos. O sea, los objetivos específicos en conjunto, sumados, deberían de darnos como resultado el objetivo general. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es siempre plantearse esa parte. Es el fin de la investigación a donde quiero llegar y los objetivos me permiten responder a un problema. Se plantea el verbo infinitivo como determinar, identificar, diseñar, comparar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes para poder colocar el verbo? Analizar sería un verbo, pero además de analizar no solamente van a analizar, van a hacer todo el proyecto. Parece que el objetivo de eso es el objetivo que van a lograr con el producto final, no el del documento. No es solamente el documento, sino que el objetivo que van a lograr con el producto final, o sea, el sistema ya implementado. Implementar, ese era otro verbo que tenía que utilizar, podría utilizar analizar, implementar. Los objetivos específicos, bueno, ahorita es el general. General solo es uno. De los específicos, al menos tienen que redactar cuatro objetivos específicos. Pero en general debería de ser siempre uno. Y en general se le va a colocar eso: implementar, analizar, desarrollar, por ejemplo, etc. Implementar, desarrollar o analizar una aplicación o un sistema de registro de inventarios, o registro de facturas, o de recursos humanos, o de lo que sea. Ese debería de ser en ese caso el objetivo general. Deben de detallar en ese caso la información que van a colocar. Siempre recordando que la suma de los objetivos específicos nos tiene que dar como resultado el objetivo general. O sea, de ahí tienen que partir. Cuando lean los objetivos específicos, estos deben de estar orientados a lo que ya plantearon en el objetivo general. ¿Okay? Bien. El objetivo general del proyecto o propósito se refiere al impacto esperado, vale decir, a la modificación que se quiere lograr en la realidad previamente diagnosticada. Surge de la vinculación entre él o los problemas detectados y la estrategia elegida para trabajar la superación de los mismos. Este objetivo se expresa en términos de contribución, tu aporte, y aquí hay un ejemplo. Aquí dice, el objetivo general es el mismo tema, solo que con el verbo infinitivo al inicio. Es que el tema del proyecto que ustedes vayan a desarrollar, por lo general se toma como objetivo general. Si el tema del proyecto es la elaboración de un sistema de inventarios, de facturación para la empresa abc.com, por ejemplo, entonces ustedes pueden decir desarrollar, implementar y analizar un sistema de registro académico de inventarios para la empresa ABC. Eso es lo que deben de plantear. Ese es el objetivo del proyecto como tal, el objetivo general. Por lo general está escrito dependiendo del tema que ustedes vayan a plantear. Así que siempre revisen muy bien qué es lo que quieren hacer con esa parte del objetivo general para posteriormente establecerlo dentro de la aplicación.
Y aquí hay un ejemplo. Vean, en este caso, este está orientado más que todo a ustedes. Vean este de aquí arriba. El primero que está como ejemplo dice implementar un sistema web que permita administrar de forma eficiente y ágil el registro de matrícula y control de notas de los estudiantes del centro escolar, que ahí aparecen las X indicando el nombre. Este es un ejemplo de un objetivo general, ¿okay? Así como lo van a redactar, un objetivo general, implementar un sistema web que permita administrar de manera eficiente, de forma eficiente y ágil, el registro de matrícula y control de notas de los estudiantes del centro escolar. No le vayan a poner así nada más. Implementar un sistema web para el centro escolar XYZ, porque eso es muy corto. Traten de que el objetivo sea un poco más, se lea un poco más atractivo, sea más explicado. Aquí hay otro ejemplo: aplicación de un software educativo en la enseñanza de la matemática para los alumnos de educación media del instituto, y ahí aparecen las X a fin de desarrollar un aprendizaje significativo. Aquí sería, en lugar de aplicación, ¿cómo debería de ser? En lugar de aplicación, ¿cómo debería de ser? De arriba dice implementar. Si el verbo está en, aquí sería desarrollar. En este caso aquí es el software ya está hecho. Pero en lugar de ponerle aplicación de un software educativo, para ponerlo en infinitivo, ¿cómo quedaría? Ajá, infinitivo. ¿Cómo? Integrar podría ser un software, integrar un software educativo, o aplicar la misma aplicación, pero en definitivo aplicar un software educativo en la enseñanza de matemáticas para los alumnos de educación media del Instituto XYZ. Así es como deben implementar el objetivo. Ese sería el objetivo general. Siempre antes de empezar a redactar los objetivos específicos, plantéense de forma general cuál va a ser la meta que van a lograr, pero no el objetivo del documento que están presentando. Acuérdense, el objetivo debe estar planteado de lo que ustedes van a entregar cuando terminen de desarrollar el proyecto, lo que le van a entregar al final de cuentas al cliente final. Luego vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos básicamente son la descomposición del objetivo general. Es la suma de los objetivos específicos que nos da el objetivo general. Entonces, plantéense primero el objetivo general y luego empiecen a desglosar al menos 4 objetivos específicos. ¿Okay? No se vayan a quedar solamente con 4, eso dice al menos. Ustedes pueden colocar más objetivos específicos. Traten de ser bien detallados sobre lo que pretenden lograr. Acuérdense que ustedes dentro de los objetivos del sistema van a estar, por ejemplo, desarrollar el diagrama entidad-relación, va a ser uno de los objetivos específicos, crear los diseños de pantalla,
de su propio documento. Así que de alguna manera pueden tomar como referencias esos documentos que ya están en la biblioteca. Ahí está la fórmula, el objetivo 1, el objetivo específico 1 más el objetivo específico 2 más el objetivo específico 3 más el objetivo específico n es igual al objetivo general. O sea, la suma de todos ellos debe de darnos como resultado lo que nosotros queremos obtener al final del desarrollo de la aplicación. Y por último, los anexos. ¿Qué pueden incluir ustedes en los anexos? ¿Qué idea asegurar que pueden incluir en los anexos? Fotos de lugar, podría ser. ¿Cuál es eso de afuera? Sí, puede hacer que lo dejen tomar fotos de afuera, pero ya de adentro hay muchas empresas que son muy celosas con eso. Pero de afuera sí, creo que sí, porque eso es público. A eso ya depende de ustedes, del tipo de información que recopilan. Pero detalles de la tecnología que usamos, eso lo tienen que especificar en la parte de la especificación y en la parte de la descripción pueden colocar esa información. Pero en los anexos van a colocar información que ustedes hayan recopilado de lo que hayan utilizado para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, dice sección relativamente pequeña que permite ampliar y comprobar aspectos sumamente importantes de la investigación. Planos, ustedes no usan planos. Ustedes no van a usar planos. Pero sí vamos a usar entrevistas. Si hicieron algún formato de alguna entrevista de los tipos de preguntas que usaron para ir a visitar al cliente, pueden anexar el formato de las entrevistas. Pueden anexar formato de encuestas, en el caso fue un documento de encuestas, pueden hacer documentos de encuestas, documentos fuentes. Eso sí es importante. Yo les decía que le pidan documentos, copias de documentos que utilizan para llevar el control de lo que ustedes van a automatizar. Si son, por ejemplo, imagínense que recursos humanos, ustedes pueden pedir formatos de planillas, por ejemplo. Lógicamente, los formatos de planillas pueden tachar de alguna manera los datos que son relevantes, pero eso es más o menos el formato que vamos a utilizar. Un formato de facturas, en el caso que vayan a hacer formato de algún sistema de facturas, entre otras cosas. Y la otra es la carta de autorización o aceptación del proyecto. Eso sí lo tienen que agregar. ¿Okay? Redacten ustedes un documento, una carta, y que la persona que va a trabajar en el que le dio el acceso al proyecto se la firme. Esa es una carta de aceptación del proyecto. Ustedes tienen que llevarla y decirle, miren, aquí le traemos una carta, o que usted dice que acepta que nosotros vayamos a implementar el proyecto. Es una carta de compromiso, tanto de ustedes como de ellos, con respecto a la implementación del proyecto de software. Así que eso sí es necesario que se lo agreguen, ¿okay? que se lo coloquen. Porque si no, después va a ser un poco más difícil por algún problema que se pueda dar, que te digan, no, yo nunca les he dado permiso, o algo por el estilo. Si ustedes tienen algo que les ampara. Para los diagramas lógicos, para hacer fixación de pilotos. No, con eso todavía no. Acuérdense que ahorita es la etapa previa. Entonces ahorita ustedes están haciendo como la recopilación de la idea general del proyecto. Entonces todavía no van a hacer ni diagrama ni de relación, ni diagrama de red, ni nada de eso. Más adelante vamos a hacer ese tipo de documentos. Sí, el documento tiene que ir, la escanean y la agregan como anexo al documento que vamos a entregar. Ustedes van a tener ya una idea general de lo que van a hacer en el proyecto.
Todavía están pensando. Es para registrar documentos de viajes. No hacer un registro. Un registro de. Como la empresa de información que vamos a hacer de importación y exportación de viajes. Entonces, para como ellos realizan los viajes manualmente, van anotando, entonces nosotros tenemos que se registren en el sistema. ¿Pero qué información van a poner del viaje? Eso todavía queremos ver. Esto es lo que quieren ver. ¿Cuál es el proceso manual? Ajá. Y que ustedes lo vayan a automatizar. Pero como les digo siempre, tómenlo muy en cuenta y pregunten también, por ejemplo, qué clase de reporte van a emitir. Eso es importante que lo tengan considerado. Desde el principio, que tengan claro qué tipo de reportería van a generar el sistema. Entonces, por ejemplo, en el caso de que llevan registros manuales, tienen que presentar un documento donde diga, va a decir lo que me traen a mí, por ejemplo. Después de que todo lo han hecho manual, alguien me entrega este resumen o me entrega esta información que me sirve para tomar algún tipo de decisión. Eso lo tienen que considerar. Así que les queda como tarea, por eso les estoy presentando hoy cómo se va a elaborar el documento para que incluso aprovechen estos días o los días que van a tener de vacaciones para poder estudiar esos datos. No se vayan a esperar hasta el final del periodo para empezar a elaborar. Como les dije, ahorita nada más estamos en un periodo de recopilación de información. Código o estructura de la aplicación la van a hacer hasta el siguiente año. El otro año van a codificarlo. Hoy todavía no van a hacer código, solamente van a documentar qué es lo que van a hacer. ¿Qué es la parte? Es la parte a veces difícil, trabajar con la parte de la documentación. Y cada cosa que le vayan entregando, vayan documentándola para poderla agregar a los meses. ¿Okay? No se les olvide la carta de aceptación, que es importante porque es la carta de compromiso de la empresa para que les acepta que ustedes trabajen en el proyecto. Y déjenme claro que el proyecto va a durar 2 ciclos. ¿Okay? El ciclo este y el próximo ciclo que termina más o menos como en junio. Ustedes dirán que más o menos como en mayo ya va a tener el producto final. El otro año les va a tocar a ustedes hacer la defensa del proyecto y, por ejemplo, este año, los que salieron este año, trajeron a los representantes de la empresa para que pudieran estar presentes al momento de que presentaran el producto acá. También se hicieron capacitaciones, o sea, los integrantes del grupo fueron a las empresas y capacitaron a las personas que están dentro de la empresa con respecto al uso del producto. Y en teoría ya quedó funcionando, el sistema está funcionando. Así que esa es la nota final, que el sistema quede implementado y funcionando. Así que tienen que elaborar un producto que sea utilizable. No es simplemente un simple CRUD, sino que ya que tenga reportes y procesos un poco más adaptables a la empresa. Por eso empáquense. No le vayan a dejar tampoco el sistema lo más simple posible, porque no vayan a intentar hacer eso, porque entonces el cliente va a quedar insatisfecho. Ustedes adáptense a las necesidades que el cliente tiene. Desde el principio, nada más tengan claro en qué van a trabajar, pero traten de adaptarse a las necesidades que el cliente tiene, a las necesidades que el cliente posee. Esa es la idea principal. No solamente quédense con lo que sea más fácil, con lo que ustedes digan, con esto nosotros salimos rápido, sino que traten de que el cliente quede satisfecho, porque eso les va a servir a ustedes como una experiencia aparte. Ustedes en su currículum ya van a poder agregar que he desarrollado un sistema para una empresa XYZ que hace esos y estos procesos de producción o hace esos y estos procesos dentro de la aplicación. Entonces, por eso es importante que queden, en alguna medida, quede bien documentado. ¿Okay? Así que, como les digo, traten de asegurarse. Si tienen alguna duda, cuando ya hayan hecho las entrevistas, pregúntenme si hay algo que no les cuadra o que no creen que no les funciona, para que podamos tener claro en qué van a trabajar. ¿Okay? ¿Preguntas del documento? ¿No? ¿Seguros? Vale, tiene porcentaje, creo que hicimos el 20, si no me equivoco, del periodo. Tiene el 20% del
Manuel, aquí está. Nelson Enrique. Alejandro Enrique. José Antonio. Alejandro Antonio. Rolando Toniel. Rafael Francisco. Roberto que se fue. Bien, nos veremos mañana. Sí, el sábado sí de la mañana. Sábado a las 8:30 en el P47. 8:30. Va a ser de 8:30 a las 2. 11:55. De este periodo. Bueno, claro.